Hablemos de una de las armas más poderosas de la política exterior moderna. Y no son misiles. Es algo que a menudo es invisible para quienes no lo sufren: las sanciones económicas. Hoy vamos a desentrañar cómo una decisión política, firmada en un escritorio, se convierte en un castigo real. Y sobre todo, vamos a ver a quién impacta de verdad. Escuchen bien esta metáfora de la viceministra cubana. Es realmente potente, porque nos saca del lenguaje técnico, del lenguaje político, y nos lleva a algo muy humano. Un sistema enfermo al que se le niegan las medicinas. De repente, el bloqueo deja de ser una palabra abstracta y se convierte en la experiencia tangible de un pueblo al que, sencillamente, no se le permite sanar. Entonces, la pregunta es esa, ¿no? ¿Cómo es que una decisión que se toma a miles de kilómetros termina en un apagón en la casa de una familia? ¿Cuál es ese camino, esa conexión directa entre la política internacional y la vida cotidiana? Para entenderlo de verdad, tenemos que ir a un caso concreto. Y ese caso nos lleva a Cuba. Específicamente, vamos a poner la lupa sobre su sector energético. ¿Por qué? Porque es ahí, en la falta de luz, donde el impacto del bloqueo de Estados Unidos se vuelve, dolorosamente visible. Miren este dato: 5 días. Solo 5 días. Pensemos un momento en lo que significa esto. En apenas 5 días, el daño económico del bloqueo equivale a todo el dinero que se necesita para reparar una de sus centrales termoeléctricas más importantes. 5 días. Y la cuenta sigue subiendo. 12 días. En menos de 2 semanas, el costo económico ya es el mismo que el presupuesto de todo un año para mantener el sistema eléctrico nacional. Esto no es un accidente, no es un problema puntual. Es un deterioro sistémico, casi programado. Ahora pasemos a un mes. En solo un mes, el bloqueo ya no solo afecta a la infraestructura que existe hoy, ataca directamente al futuro. El costo es el equivalente a todo el plan de inversión en energía solar para 2025, o sea, se está impidiendo activamente la transición a un futuro más sostenible. Y llegamos a 2 meses. Aquí, la escala es simplemente abrumadora. El impacto económico en solo 2 meses es igual al costo de todo el combustible que el país necesita para generar electricidad durante un año entero. Es una presión económica constante y, claro, las consecuencias las vive la gente, día a día. Ok, ya vimos el impacto, pero ¿cómo funciona esto en la práctica? Porque no es tan simple como decir no se puede comerciar. El mecanismo es mucho más sofisticado y mucho más completo. Lo que estamos viendo es un sistema diseñado para generar problemas en cada paso. Un sensor que debería costar $500 de repente cuesta $10,000. Bancos internacionales que simplemente se niegan a procesar pagos. Navieras amenazadas si llevan combustible a la isla. No es una sola cosa, es la suma de todo. Es un estrangulamiento económico que busca ser total. Bueno, pero esto que vemos en Cuba no es un caso único. Para nada. Es un patrón. Y para entender la dimensión de este patrón, ahora tenemos que mirar también hacia Venezuela. Y si miramos la historia del embargo a Cuba, vemos algo muy claro. Esto no es una política estática, no es una foto de 1962. Ha ido cambiando, se ha ido endureciendo, con leyes como la Helms-Burton. Incluso después de intentos de normalización se volvió a intensificar. Lleva más de 60 años, es prácticamente un rasgo permanente de la política exterior de Estados Unidos. Y al poner a los dos países, Cuba y Venezuela, uno al lado del otro, el patrón se vuelve innegable. Miren los números. Las fechas de inicio son distintas, claro, pero los resultados son increíblemente parecidos. Pérdidas económicas multimillonarias, el desplome de la producción, sobre todo la petrolera en Venezuela, y la consecuencia humana más visible, una crisis migratoria masiva. Ahora, la justificación que se suele dar hoy en día es que estas ya no son sanciones generales. Se dice que son inteligentes, dirigidas. La idea es que solo afectan a los malos, a los líderes del gobierno, y que protegen a la población civil. Pero, ¿esa premisa se sostiene en la realidad? Vamos a verlo. Y aquí, lo que dice la relatora especial de la ONU es fundamental. Ella explica que cuando se aplican estas sanciones a países con economías centralizadas, la cosa cambia. Si el Estado es el que controla la energía, la comida, la salud, ¿cómo sancionas al Estado sin sancionar a la gente? Esa línea que se quiere dibujar entre el gobierno y la población, en la práctica se borra por completo. Pero hay algo más, que es quizá el punto más importante. Se le conoce como el efecto amedrentador. ¿Qué significa? Que el simple miedo a las multas millonarias de Estados Unidos es suficiente. Aunque en el papel existan exenciones humanitarias para comida o medicinas, en la práctica los bancos internacionales no se arriesgan a procesar esos pagos.
Y el resultado es que la ayuda simplemente no llega. Frente a una presión así, los países no desaparecen, buscan formas de sobrevivir, se adaptan. Y es aquí donde vemos dos cosas. Por un lado, las estrategias que desarrollan, y por otro, las inconsistencias en cómo se aplica esta política a nivel mundial. Como vemos, los países sancionados no se quedan de brazos cruzados, se adaptan, crean economías paralelas, a veces ilegales, para poder seguir funcionando. Venezuela, por ejemplo, con ventas clandestinas de petróleo, Irán comerciando en la moneda china, Rusia creando su propia alternativa al sistema SWIFT. La ironía es que estas estrategias de supervivencia muchas veces terminan por reforzar a los mismos gobiernos que se busca debilitar y los acercan a otros rivales de Estados Unidos. Oficialmente la justificación es siempre la misma. Se hace para promover la democracia, para defender los derechos humanos. Ese es el argumento moral, el discurso público. Ahora, contrastemos ese discurso con la realidad. Y aquí el contraste es muy claro. Por un lado, Venezuela, sancionada por violaciones a los derechos humanos. Por otro, Arabia Saudita, un aliado estratégico de Estados Unidos, a pesar de tener un historial documentado de violaciones muy graves. La acción de Estados Unidos en cada caso es completamente distinta. Esto lleva a muchos a concluir que la aplicación de estas políticas no se basa tanto en principios, sino en si un país es considerado un adversario o un aliado. Pero las consecuencias de todo esto van más allá de los países sancionados. Lo que estamos viendo es que, poco a poco, están redibujando el mapa del sistema financiero global. Es básicamente una reacción en cadena. Miren, Estados Unidos impone sanciones. Eso genera miedo en el resto del mundo. Por ese miedo, los países sancionados y otros que temen serlo buscan alternativas. ¿Y cuáles son esas alternativas? Sistemas financieros paralelos, a menudo con el apoyo de China y Rusia. El resultado final es una fractura. El sistema global que conocíamos empieza a dividirse en bloques. Y todo esto nos trae a una conclusión y a una pregunta. Si vemos que las sanciones, a menudo, no logran cambiar los regímenes, pero sí causan un daño inmenso a la población, la pregunta es obligada. ¿No hay otro camino? ¿Cómo sería un enfoque distinto? Y cerramos con esta idea. Quizás una política exterior ética no debería medirse por su capacidad de castigar, sino por su capacidad de proteger a los inocentes. Y si ese es el objetivo, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué alternativas reales existen? ¿Existen herramientas que no pasen por este costo humano? La discusión queda abierta.